Bueno, las chicas, además de tener en común que tienen una medalla cada una colgada del cuello, que no se los quita nadie, y que son mujeres, y que son maravillosas, hicieron 3 campañas olímpicas cada una, que a mí me gustaría repasarlas de a poquito y con paciencia, porque todo el mundo se acuerda de ustedes arriba del podio, sonando el himno y ese momento tan emocionante que nos hace emocionar a todos. Yo la de Serena vi después las repeticiones de cuando Serena entraba en la línea de llegada, por la tele, pero en el noticiero. En el caso de Cecilia, pasaron la regata en vivo, y bueno, yo estaba en mi trabajo y salía corriendo a donde estaba la tele y lo miraba, eh, pero tiene eso, ¿no? Esa imagen del podio, del himno, o de ese momento que pasa en la línea, el momento del abrazo, en el caso de Cecilia con Santiago, y en el caso de Serena con su entrenador. Pero a mí me gustaría, bueno, en el caso de Serena, hizo campaña para Atlanta, para Sydney y para Atenas. En Atlanta y en Atenas, Serena tuvo diploma, o sea, eh, es, son logros muy grandes. Y en el caso de Sydney 2000, tuvo la medalla de bronce en Europa. Y en el caso de Ceci, fue a Beijing y a Londres, corriendo en laser, y después en Río corrió con Santiago Lange, obteniendo la medalla de oro, como todo el mundo sabe. De a poquito, Cere, contame tu primer campaña olímpica, Atlanta. A ¿Cómo ver, arrancaste? ¿Cómo no sé dijiste? por dónde Bueno, acá. empezar. Mira, la verdad que el punto de inicio fueron los Panamericanos del 95 en Mar del Plata. Estábamos muy mal preparados, muy mal preparados. Teníamos mástiles de aluminio, velas nacionales, que en aquel momento no era lo mismo que las de afuera, barcos nacionales, que tampoco eran lo mismo que los de afuera. Creo que hoy en día, la verdad que estoy muy alejado de la náutica en este momento, pero me imagino que todo eso ha mejorado un montón, pero en aquel momento la diferencia era enorme. Y al margen de eso, porque no era solamente eso, yo como persona, por empezar era chica, y segundo, no estaba, no psicológicamente preparada, no sabía a qué me enfrentaba. Claro. ¿Sí? Era mi primera experiencia, por más que había ido al preolímpico del 92 de Barcelona. Que después vamos a hacer un paréntesis y me vas a contar qué te pasó ahí. En el 95 fue como que me di cuenta, yo volví de los Panamericanos de Mar del Plata, que éramos, no sé si 6 y quedé 5, o éramos 5 y quedé 4, bueno, nada, malísimo, la pasé mal, la pasé realmente mal porque la diferencia era muy grande con las otras chicas. Yo siempre tuve el problema, o bueno, como quieramos llamarlo, del tema de la cantidad de viento. Siempre en general fui muy chiquita, por más que entre las argentinas soy de un peso y una altura normal, fui muy chiquita con respecto a las demás chicas. Bueno, Mar del Plata, todos conocemos lo que es Mar del Plata. Sí. Así que la verdad que no fue una muy buena experiencia para empezar, pero creo que fue una muy buena experiencia para darme cuenta que o cambiaba algo, o no hacía nada, porque así ¿Tenías equipo o estabas sola? Yo siempre estuve sola. Una Siempre estuve pobre sola, solitaria. tuve obviamente muchos entrenadores, que muchos me ayudaron mucho tiempo. Carra fue uno, Alejandro Kloff fue otro, Martín Cundi fue otro, y después empecé a trabajar en la parte física. Esos fueron mis 3 entrenadores así del agua. Pero el cambio ahí, en el 95, el cambio fue mío, donde fue decir, bueno, o me juego todo y realmente entreno y hago todo lo que hay que hacer, o yo personalmente dije, no lo hago más, porque no me bancaba
ir y que me vaya mal, y pasarla mal, porque nunca, no es que disfrutaba el ir a correr una regata, y bueno, si me va bien, y si no, no. O sea, si no me iba bien, no me gustaba. Claro. Entonces, Y es terrible cuando te das cuenta que tenés condiciones y por ahí a veces las limitaciones vienen bueno, la falta de equipo, la falta de apoyo, como vos decís, estábamos muy mal preparados. sí, total. Y vas a correr afuera y no tenés, ves a los de los costados y decís, no, yo estoy a años luz. A ver, en aquel momento era como que acá en la Argentina el entrenar era navegar, nada más. O sea, vos podías Claro. ir y navegabas, y después uno, al menos en los que empezamos a correr más seriamente y en monotipo, que por ahí el físico te pedía un poco más, era darnos cuenta que había que hacer algo más aparte del agua, que con el agua sola no nos alcanzaba. Y bueno, y ahí fue el primer campeonato donde yo digo, me fue mal por un lado y por el otro lado tuve la suerte de que me fue mal también porque me di cuenta de esta diferencia. Así que, bueno, nada, eso fue lo primero. Así empecé la campaña del 96, que en realidad fue muy corto el tiempo, Claro, pero porque esto claro, porque me fue... estás hablando del Panamericano del 95 Sí, y esto un fue año en después. enero del 95, o sea, el primer mes del 95, Claro. y el 96 fue en julio, agosto del 96, o sea, fue un año y medio nomás. ¿Y vos te quedaste Pero conforme con, en ese cortito año, fuiste a Atlanta y te volviste con un diploma? sí, a ver, fue un año durísimo, durísimo porque desde lo que fue preparación física, los viajes que hicimos, y fue un año, o sea, 100% dedicado a eso, Fue en el año donde yo empecé la facultad y la dejé. Automáticamente. Empezamos así. Yo en ese Y mi primer momento, profesor de anatomía me dijo, usted, Amato, así no se va a recibir. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Después te habrá visto por la tele y dice, bueno, le di un buen consejo. y yo en ese Exactamente. momento empezaba mis inicios en Optimis, ¿no? Qué interesante. En ese Bueno, momento que Ser empezaba su camino olímpico, ya aprendiendo, creo que lo más importante del deporte, que es que las derrotas suman mucho, y muchas veces suman mucho más que los triunfos. Yo recién empezaba en Optimis. Y qué diferencia, como en esa época, que a mí también me tocó vivir lo mismo, y fue, sin embargo, muchos años después, cuando ya estaba estudiando entre mi campaña de Beijing 2008 y Londres 2012, cuando ya algunos profesores me dijeron, Carranza, y así usted o se sube al barquito o viene y rinde las materias. Y eso hoy está cambiando y eso está muy bueno. Hoy ya hay muchos acuerdos con universidades de parte del ENAR y la Secretaría de Deportes de la Nación para que los deportistas y las deportistas podamos de alguna manera estudiar y poder seguir con nuestra carrera deportiva. Y eso es un avance muy grande, porque antes era una limitación, y antes era un miedo quizás que teníamos, o que tenían las deportistas y los deportistas, porque no era fácil dedicarse solo al deporte, no era quizás una profesión. Entonces también había que estudiar, y los profesores y las profesoras no te hacían muchas excepciones en muchos casos. Entonces, bueno, por suerte hoy está cambiando. sí, la verdad que yo, en ese sentido, a mitad de la carrera, pude hacer, la Secretaría hizo un acuerdo con la Facultad del Salvador, que fue donde me recibí, y bueno, podía tener diferentes fechas de finales, esas cosas. La verdad que lo que fue el estudio, durante los años que no hacía campaña olímpica, cursaba y dedicaba el año de la campaña olímpica, que no, obviamente no podía cursar, a aprovechar a dar finales y esas cosas, pero me pasaban las fechas de finales, y eso ayudó mucho a que yo me recibiera también. Sí, y también hoy veo que como que las realidades de cómo se hacían las campañas olímpicas antes y cómo se hacen ahora son diferentes, porque hoy si no te dedicas 100% full time
a la campaña olímpica, quedás muy afuera de los buenos resultados. Y antes, todavía el mundo entero no hacía 100% full time. Seguramente había países y deportistas que hacían más y otros que hacían menos, algunos que se podían dedicar más profesionalmente y otros menos, pero hoy los que se dedican al olimpismo se dedican 150%. La cantidad de días afuera de la casa son un montón al año, y entonces sí o sí necesitas muchísimas excepciones de parte de la universidad. Necesitas estudiar online, necesitas un montón de acompañamiento de la parte de la universidad, porque si no se hace verdaderamente muy cuesta arriba, pues no te puedes alejar tanto de lo que es los entrenamientos o las competencias con tus rivales estando en el extranjero. Bueno, escuchen, yo me voy, me voy a tomar unos mates, sigan charlando entre ustedes, ¿sabes? No me meto, porque los temas me interesan, es interesante. Esto iba a ser obvio que se iba a desmadrar. Bueno, escúchame, volvamos a las campañas de Serena y ahora volvemos con las de Ceci, ¿sí? Bueno, ya hablaste de Atlanta y ahora viene Sydney, ¿sí? ¿Para Sydney te preparaste mejor? Sí, para Sydney, cuando terminó Atlanta, volvimos más o menos en agosto, septiembre, no me acuerdo bien la fecha, soy malísima para las fechas, para eso le tenés que preguntar todo a Mariana, que sabe. Sí, se todas acuerda las todo. fechas, todas las cosas que hice. Cualquier duda le preguntamos a Mariana que se acuerda. Sí, sí, sí. Debe estar por ahí, la tendría que desilenciar. Bueno, después de cada campaña olímpica, yo dije, no corro más. En todas. En todas, salvo en la última. En la última dije, sigo corriendo, entonces sacaron el Y no corriste más. Y no corrí más. Sí, sí, yo sé. Bueno, te preparaste muchísimo mejor para Sydney y en Sydney se vio el resultado. Para Sydney ya teníamos, digamos, tenía el equipo ya más formado, tenía toda la parte física que lo hacíamos en el CENAR, con Omar Dilicio, tenía la parte del agua con Carras y con Ale Clos, y después estuvimos muchísimo tiempo afuera, o sea, todos los años hacíamos 2 o 3 giras europeas y nos íbamos varios meses durante todos los años. Y fueron ¿Hacían como años. hizo Ceci con Santi, que se fueron un año antes a Río? Nos fuimos 4 meses antes a Sydney, o 3, o fuimos y vinimos, algo así. No teníamos, no sé bien cómo se manejan hoy en día, pero la parte económica era bastante complicada. O sea que no teníamos la posibilidad tanto de ir y venir, y a Sydney fuimos 3 o 4 meses antes, hicimos algunos otros campeonatos, pero ya no. ¿Y cómo se solventaban si realmente no, la parte económica era difícil? Mirá, yo tenía sponsors, y después la Secretaría nos apoyaba, obviamente, lo que pasa es que no alcanzaba. O sea, cada uno, por más que la Secretaría ayudara, también poníamos obviamente lo nuestro para comprar todas las cosas. Y bueno, la clase Europa, por ejemplo, tenía los mástiles de carbono, que cada uno, los chicos que corrían contra mí tenían 3, 4 mástiles de carbono, iban probando, usaban uno, usaban otro, depende del viento, y yo compré uno y corrí con el que compré. Tal cual. Y para comprar ese hicimos como un estudio terrible de a ver qué, cuál, cómo, y aparte otros tenían, por ejemplo, para mucho viento uno y para poco viento otro, y yo tenía uno. Al respecto de eso te tengo que hacer una pregunta, de lo que me chusmearon. En Sydney ustedes no podían tener asistencia del entrenador, que eso ahora cambió. Los entrenadores iban todos juntos en una lancha. Sí. Y sufrían desde lejos. Yo me imagino lo que sufriría el entrenador de mirarte tirar bordes y decir, esta boluda no se da cuenta que se está dando por la derecha y se tiró un chino a la izquierda, y no poder, no sé, tener un contacto, hablar entre regatas, nada. Había como una línea imaginaria por detrás de lo que era el recorrido, donde los entrenadores tenían que estar ahí. En algunas oportunidades podían estar con los botes particulares, no me acuerdo bien si era cuándo y cuándo, y otras tenían que ir en los botes
provistos por la de la organización. organización. Si vos querías acercarte, te tenías que alejar de la cancha de regatas un montón hasta llegar a donde estaba tu entrenador. Así que era bastante complicado Claro. también, por ejemplo, en la clase Europa, me hiciste acordar, me había olvidado este detalle. Sí. Nosotros con viento, con poco viento, cambiamos la vela. A eso iba. A eso iba. Quiero que me cuentes la historia de la mochila. ¿De qué Exacto. metías vos en la mochila que te dieron cuando te inscribiste? Pero O te acreditaste. Eso fue en el 96. Estaba confundida, pensaba que era en Sydney 2000. Me estoy acordando, sí, porque la mochila es del 96. Bueno, a ver, contanos la historia de la mochila. La historia es que como los entrenadores estaban a mucha distancia, era bastante lejos de la cancha de regata, y el tiempo que había entre regata y regata no te daba para ir, y aparte no podías agarrarte al bote del entrenador. Claro. Los tipos lo que hacían era, en la organización, te entregaron una mochila, era una mochila grande, la sigo teniendo, bastante grande, como si fuera una mochila un poquito más chica que las que usan los tipos que se van de camping, bueno, algo así, donde vos podías poner el agua, no sé, una cajita de herramientas, lo que fuera que necesitaras. Entonces, si vos necesitabas algo, te acercabas a ese bote, te tiraban la mochila, y después vos podías devolver esa mochila a ese bote o a cualquier otro. Pero una vez que vos lo devolvías a cualquier otro, chao, después la tenías que recuperar en tierra. Ibas a un lugar a donde entregaban todas las mochilas y listo, el entrenador no la tenía más. Como yo era bastante chiquita, que ya lo expliqué, con el tema del peso y eso, yo usaba en general 2 velas. Usaba una vela bastante bolsuda para calma y una vela bien chatita para viento. Súper plana. El tema fue, ¿y ahora qué hago? Porque yo cambiaba la vela con mi entrenador, era bajar la vela, sacarla, enrollarla, y bueno, eso no lo iba a poder hacer. Con la relinga del mástil de la Europa, que te pido por favor, había que mandarle W40. Solo arriba de la Europa. Con lo cual, ¿qué entrenamos mucho tiempo? Cambiar la vela sola, arriba de la Europa. Sacarle los buttons a la vela, porque la vela iba enrollada y doblada adentro de la mochila. Entonces yo iba, y aparte en general... medir 2 velas para el momento de los Juegos Olímpicos? Podías medir 2 velas. Sí, se podía cambiar. No sabía. Y la podías cambiar. En general todos tenían una vela y una de repuesto por si le pasaba algo. Yo tenía una vela de calma, una de viento. Pero era bastante complicado porque generalmente empezabas con calma. ¿Qué pasa? Siempre empezás con calma, terminás con viento. O sea que terminaba cambiando la vela con una rosca linda arriba de la Europita. En cuanto me sola. Para la prueba, sí, yo tenía que sacar una vela. Primero iba a buscar la mochila con el entrenador, me tiraba la mochila que tenía una vela. Entonces yo bajaba la vela, la enrollaba, le sacaba los buttons, la doblaba, la metía dentro de la mochila, porque todo lo que no iba dentro de la mochila no lo recuperabas más, no te lo volvían a devolver. Desenrollaba la otra vela, le ponía los buttons, las pasaba por la relinga de la botavara y las subía. Y devolvía la mochila. Qué marciana que sos. Pero bueno, rindió sus frutos. Y te juro, me encanta la historia de la mochila. Esta está loca. Está loca. Sí, bueno, pero viste, es un poco la viveza del argentino. ¿Miraban en el lo que está haciendo? Así. Un poco la viveza criolla, ¿no? ¿Qué cosa? Que es un poco la viveza criolla. Sí, total. Y escuchame una cosa, Cere, y después de Sydney con la medalla, el logro, el programa de Tinelli, que mirá, lo busqué, no lo pude encontrar. Me muero, no me terminaste en lo de Tinelli, yo no sabía eso. ¡Obvio! En lo de Tinelli y en lo de Susana Jiménez. Me vuelvo loca. Y Mica, que tiene un hashtag que es Ceci al bailando, y me jode cada vez que estoy bailando en mi casa, me filma y pone Ceci al bailando, y lo arroba a Tinelli. No. Cere le cumplió el sueño. Ahí, Ceci. Vas a terminar ahí porque a Tinelli le encanta. Cere le cumplió el sueño a Mica, no, me muero. Bueno, digámosle a todos que Mica es tu compañera. Uy, yo silencio. Sí, digo que está acá escuchando del otro lado de la computadora. Muy amiga mía también, Mica. Íntima. Es que comparten el lado artístico.
No, Tinelli, por favor, no. Bueno, y te decía, Cere, después de colgarte la medalla, te vas a los próximos Juegos Olímpicos, a Atenas, y volvés con un diploma, pero volvés sin una medalla. ¿Cómo es bajarte del podio? Y no sé, ¿fue para vos una decepción? ¿Fue para vos un sinsabor? ¿O vos volviste contenta porque tu objetivo igual estaba cumplido? Mirá, en Atenas me fue muy bien y tuve, no sé si, bueno, mala suerte, no, corrí mal o fue mala suerte. Atenas era una cancha complicadísima, unos borneos terribles, y un día no la invoqué. Y si no hubiera ganado una medalla, porque la verdad que fue los primeros, o sea, mucho tiempo estuve en los primeros puestos. Y aunque me volví sin la medalla, yo me volví muy conforme, porque lo había hecho bien. Y siempre sentí lo mismo en los 3 juegos. Yo estoy conforme con lo que hice porque no dejé de hacer algo que yo dije, la verdad, si hubiera hecho, no sé, hubiera entrenado más, o me hubiera ido mejor. Estoy segura y estoy tranquila que hice todo lo que podía hacer. Y la verdad es que volví contenta. Volví con las ganas, como te digo, en Atenas volví con las ganas de seguir. Habrá sido por decir, bueno, no, en el próximo voy y la gano de nuevo. Y ahí fue donde sacaron la clase de Europa de los Juegos. Y lo intenté en el laser, que estaba Ceci ahí ya. Sí. Y nada, para mí era imposible, el peso que yo tenía con el laser era imposible. Después lo intenté en el 470, tampoco, y bueno, y ahí dejé. Pero no me fue, o sea, no me fue feo volver sin la medalla. Yo me quedé contenta con el diploma, me parece que no fue poca cosa. No, claro. Y bueno, fue así. Igual o sea, me quedé conforme, me quedé reconforme. Bueno, lo que a mí me parece que pasó fue, bueno, en Sydney en particular, que nuestros deportistas, los deportistas de la vela, nos pusieron en el mapa de los Juegos Olímpicos, porque a no ser las leonas, las otras 3 medallas que vinieron ese año fueron de parte de la vela, con Juan de la Fuente y Javier Conte, y con Camagüey Espínola, y vos, y después las leonas. Eso abrió la puerta para que el apoyo empiece a llegar. Y ahí nos vamos a las campañas de Ceci. Porque cuando vos no hiciste más campaña, arrancó Ceci con el laser, que había hecho muchísimas cosas antes, porque en realidad, si uno se pone a ver el historial de ustedes, es lo que yo decía recién, uno se acuerda de ustedes arriba del podio con la medalla y el llanto. Pero ustedes hicieron 1000 cosas antes de llegar a esa medalla, fueron a 15 campeonatos sudamericanos, salieron campeonatos sudamericanas, ganaron, bueno, en el caso de Ceci, fue subcampeona mundial con Santilange, pero antes, en los campeonatos mundiales juveniles, ganó 2, o sea, no es que en 5 minutos. Pero bueno, ustedes en Sydney nos pusieron en el mapa y el apoyo llegó para los que venían después, ¿no? Que en este caso era Ceci. Contanos, Ceci, tu primera experiencia olímpica en Beijing, cómo fuiste, qué te pasó con los resultados, venías de un campeonato mundial junior muy bueno, y qué pasó ahí. Contanos un poquito de eso. Es interesante la línea de tiempo, ¿no? Así es, cuando Cere empezó, y bueno, ahora lo cuenta ella, y yo no sabía, con ganas de seguir, que era la primera vez que tenía ganas de seguir después de unos Juegos Olímpicos. Ahí estaba yo, una chiquita en laser, y para mí era súper importante que esté Cere ahí, o sea, era como, estaba la que era mi referente, y a su vez también la que era, a la que yo le quería ganar, ¿no? Porque decía, uy, pucha, o sea, yo ahora tengo que demostrar que puedo llegar a ser mejor que ella, porque ella es quien demostró durante todos estos años poder ser una gran navegante a nivel internacional.
Entonces, bueno, por un lado, ¿no?, lo lindo de poder navegar con una persona que es referente, y a su vez la motivación que se te genera por tener que ganarle, ¿no? Y bueno, ahí fue muy lindo, porque yo cuando terminan los Juegos de Atenas 2004, que yo los vi por televisión ¿Dónde estabas? desde el viaje de egresados en ¡Ay, no Bariloche, me digas! sí, que yo me volvía del boliche porque yo quería ver las regatas, ¿viste? No me interesaba estar en el boliche. Y ahí como que me nació ese deseo por estar en los Juegos Olímpicos, y cuando volví a casa le dije a mi madre y a mi padre que yo quería estar en esos Juegos Olímpicos como sea. Y me acuerdo que le pedimos prestado un Europa a Juan Pisisi, porque bueno, en Rosario no había Europa, y yo navegaba en mi laser, y decía, bueno, ahora voy a tener que aprender a hacer algo nuevo, y durante unos meses navegué un poco en Europa. Así que pasé pocas veces la oportunidad de que te cueste subir la vela por esa relinga. Y enseguida ya dieron la noticia que el láser era olímpico, y ahí es donde mi papá me dio ese lindo consejo, esas lindas palabras de padre, diciéndome, hija, fíjate cómo o sea, sos una mujer con estrella, porque tranquilamente esto no podría haber pasado, y sin embargo la vida te pone esta oportunidad, que el láser es el barco en el que navegás, y hoy se te está abriendo una oportunidad, porque bueno, ya tenés un camino recorrido en el láser. Así que ahí me sentí como un poquito fuerte para poder cumplir con eso que deseaba, que era esos Juegos Olímpicos, desde un lugar como, creo yo, muy inocente, más que nada impulsada por un deseo, pero con muy poco conocimiento de qué era lo que yo tenía que hacer para hacer verdaderamente una campaña olímpica de manera profesional. Fue una campaña olímpica medio a los ponchazos, solo pensando en que yo quería estar ahí, en que quería, como que siempre tuve en mi cabeza el objetivo, y se me pasó por alto como el proceso que tenía que vivir en todo ese tiempo. Y con pocos conocimientos, con poco equipo, con pocos recursos, logré estar ahí, y siempre miro para atrás y digo, bueno, si hubiera tenido, quizás si hubiera sido más autodidacta, o hubiera buscado más ayuda, quizás hubiera podido hacer una primera campaña olímpica de manera más profesional, pero bueno, es la que supe hacer, y también logré estar ahí muy bien posicionada, y fíjate que tenía tan pocos conocimientos que ni siquiera sabía, o sea, hasta tuve errores de reglamento durante los Juegos Olímpicos, y el error de reglamento que tuve me dejó afuera de la medal race el último día, que tranquilamente podría haber tenido chances de un diploma olímpico. A un punto, no sé si. No me acuerdo ahora, pero en la penúltima regata del último día de regatas, me sacan una segunda bandera amarilla en la largada, se hace llamada general. Contale un poquito a la gente lo que es una segunda bandera amarilla, porque hay un montón de chicas que nos están mirando que no navegan. Bien, cuando te sacan una bandera amarilla mientras que estás corriendo una regata es porque infringiste una regla, que básicamente te propulsaste de alguna otra manera que no sea con la ayuda del viento, que es muy fino, porque de repente por uno moverse un poquito de más, uno de repente como amaca un poco el barco y le da un poquito de propulsión, pero lo podés hacer, y lo podés hacer hasta un límite, entonces tenés el ojo del juez ahí que está mirándolo, y de repente te puede penalizar o no por eso. A mí ya me habían penalizado por primera vez en una de las regatas, y si te penalizaban por segunda vez, vos te tenías que retirar de la regata. Pero en este caso a mí me penalizaron en la largada, y hicieron una llamada general para volver a largar la regata nuevamente, porque la largada había sido un caos, y cuando se largaba de nuevo la regata, es como que la segunda bandera amarilla quedaba sin efecto, y vos podías largar la regata, no te quedabas afuera. Yo pensé que me quedaba afuera y no largué la regata. Entonces básicamente no corrí una regata que podría haber corrido, y me comí un último, y encima cuando me enteré faltaba una regata más, y se me quemó el cerebro, y me sentí la persona más estúpida del planeta Tierra, y la última regata la corrí muy mal, muy desenfocada.
Y bueno, terminé quedando afuera de la medal race y obviamente sin chances de traer el diploma, que para mí era un montón, porque con los pocos conocimientos que tenía, había hecho un último año de campaña olímpica ya con más ayuda, me había empezado a ayudar como entrenador Nico Jardorowsky, que me levantó el nivel durante todo el año, fin de año 2007 y el 2008, en donde aprendí un poquito más a trabajar con más profesionalismo, y bueno, fui creciendo, 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 y estaba ahí en un muy buen lugar para tener un muy buen resultado, y no pudo ser. Así que esa fue la historia de mi primera campaña olímpica. ¿Y la segunda? Y bueno, ahí cuando terminé esa primera campaña olímpica, bueno, primero me pregunté esto de qué hago dando vueltas entre unas boyitas con un barco. Entonces, mis compañeras del colegio estaban terminando la universidad, porque ya habían pasado 4 años que habíamos terminado el colegio, y me dio por estudiar, y dije, bueno, tengo que estudiar algo, no sé, el tengo que, porque la gente estudia, yo tenía que estudiar, Mandatos. Y no sabía si quería ir por lo deportivo o por algo que a mí me despertaba mucho, que era lo social. Entonces empecé trabajo social y el profesorado de educación física, las dos cosas a la vez. Iba a la mañana a un lado, a la noche al otro, y en el medio entrenaba como podía, y eso hice durante 2 años. Y empecé también un camino muy interesante, como de enfocarme más en el camino que tenía que recorrer y no completamente en el objetivo, ¿no? Entonces, como ese fue un gran cambio que hice para Londres 2012, en el medio fueron los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde yo tenía una espina clavada, porque en los Juegos Panamericanos de Río 2007, que fueron mis primeros Juegos Panamericanos, había quedado fuera del medallero, sabiendo que si bien era muy chica y tenía poca experiencia, podría haber ganado una medalla, y eso no sucedió, y me había dejado muy triste, y tenía como objetivo ganarle a esas minas, así. Es como yo quería que sean las mismas rivales y ganarles. No me interesaba ni que sean otras, y era a ellas. Y muchas de las rivales se repitieron, y eran rivales muy difíciles, y me preparé muy bien y me focalicé mucho en poder revertir ese resultado del 2007, y bueno, ahí en el 2011 gané la medalla de oro en esos Juegos Panamericanos. En Guadalajara. En Guadalajara, que me dio, o sea, fue como hay un empujón muy grande de motivación, porque me di cuenta que podía ganarle a rivales que eran difíciles, y que trabajando enfocada lo podía lograr. Y también fue muy lindo porque, bueno, ahí aprendí mucho sobre la parte mental del deporte, porque me vi muy eufórica con ese logro, y 4 años atrás había estado destruida por una derrota, y ahí me di cuenta que tenía que buscar la manera de aprender a manejarme de manera más equilibrada ante las derrotas y los triunfos del deporte, porque al final, si no, mi vida iba a terminar siendo un caos entre triunfo y derrota, que es lo que te muestra el deporte constantemente. Esto que decía Serena me parece de una inteligencia emocional altísima, que haya vuelto de Atenas 2004 con la tranquilidad de haber hecho lo que tenía que hacer para llegar bien preparada, y por más de que no haya cumplido con el mismo resultado o mejor que en la campaña anterior, estar tranquila con el trabajo que ella había hecho. Eso para mí, para el deportista, es fundamental, y no todos los deportistas, ni todas las personas, porque para mí es aplicable para todo en la vida. Lo podemos aplicar. Y me acuerdo que en Río 2016, cuando mi sobrino, el día anterior a la medal race, me viene y me pregunta, me dice, porque estaba toda mi familia en Río 2016, y bueno, yo lo visité a mi sobrino el día antes de la medal race, me dice, tía, me dijeron que no tengo que decir nada, pero qué nervios, tía, qué nervios. Y ahí, o sea, la mejor manera que yo tuve de explicarle esto que también transmitía Cere, es
Le digo, Berna, mirá, o sea, esto es como cuando vos estudiás para una prueba en el colegio. Si vos estudiaste bien y hiciste lo que tenías que hacer y te esforzaste, en la prueba te puede ir bien o te puede ir mal, porque existen las dos posibilidades, pero si vos hiciste lo que tenías que hacer, tenés que estar tranquilo, más allá de que te vaya bien o te vaya mal después en el examen, y mañana va a pasar lo mismo. O sea, me puede ir bien o me puede ir mal, o sea, o puedo estar más contenta o un poquito más triste por el resultado, pero acá lo importante es que todo el equipo hizo todo lo que tenía que hacer para llegar de la mejor forma preparada. Entonces, con eso tenemos que estar tranquilos. Ahí es como te da la tranquilidad para dejar a un lado los nervios, ¿no? Y bueno, me fui por las ramas, pero un poquito eso fue como mi proceso para Londres 2012, que de hecho me sentí que había llegado muy bien preparada después de esos Panamericanos del 2011, y había hecho un muy lindo 2012, habiendo quedado, creo que sexta en el Mundial del mismo año de los Juegos Olímpicos, que fueron mayo, fin de mayo o principios de junio, y sin embargo en Londres no pude rendir lo que yo quería rendir, y no me fue como yo creía que me podía ir, y sentí un poco esa tranquilidad de la que habla Cere, por más de haberme quedado con un sabor amargo, y bueno, de hecho, lejos de un diploma como el que logró Cere en ese momento, igualmente estaba como tranquila con el recorrido que había hecho, y bueno, y las cosas no se me dieron, y fallé en algunas cosas, pero había trabajado muy bien y eso me dejó tranquila. Claro, ¿y pensaste que ibas a dejar de navegar después de Londres o después de Londres dijiste yo sigo con todo? No, yo quería seguir y quería aprender más cosas. Y ahí fue que nuevamente la vida es como que me presentó una oportunidad nueva, y yo tuve el coraje de como agarrar esa oportunidad, porque al final era como borrón y cuenta nueva, porque tenía que terminar con una carrera que había, en la que ya estaba cómoda, bajarme de un barco, empezar un barco nuevo, aprender cosas nuevas, y eso a mí me motivaba, me daba mucho entusiasmo. Obviamente cuando uno toma decisiones siempre pierde cosas, gana otras, pero cuando uno está tomando la decisión es como mucho más fácil ver, y pesa más lo que uno está perdiendo, porque lo ves más claramente. Lo que en teoría vas a ganar son cosas que vienen más adelante, ¿viste? Entonces muchas veces es difícil la decisión. Y porque tenés que renunciar a tu zona de confort. Exacto. Y las personas, hasta a veces los consejos que te dan las personas que más te quieren, quizás te los dan desde sus propios miedos, ¿viste? Algunas personas me decían, che, pero vos estás segura lo que vas a hacer, ¿para qué este cambio? Y yo lo sentía dentro, tenía ganas, y ¿por qué no? Es la pregunta. Y ahí Algo es que donde... les quiero preguntar antes de continuar es si compitieron en contra alguna vez. O sea, en ese pequeño periodo de tiempo en donde Serena navegó en Laser, y vos todavía estabas navegando en Laser antes de ir a Beijing. ¿Compitieron en contra alguna vez? Sí, competimos en contra. Habrá sido que un año, medio año, un año. Sí, y no sé si muchos campeonatos. Yo me acuerdo del sudamericano Punta del Este del 2005. Sí. Ese me acuerdo. No sé si otras regatas más, pero ese me acuerdo. Algunas en Buenos Aires, pero regatas Sí, así, de sí, acá, sí. internas. ¿Y quién ganaba? ¿Y quién qué? ¿Quién ¿Quién ganaba? ganaba? Ah, que me parece que estaba bastante parejo. No Yo me del que acuerdo me mucho, acuerdo pero es a el mí me costaba sudamericano. ganarle a Ceci, bastante. ¿Qué cosa? Que a mí me costaba ganarle a Ceci bastante, Y decía, esta chiquita, A eso iba. Yo te iba a preguntar si pensabas, ¿y esta pibita de dónde salió? bueno, yo tenía la idea de que, al contrario de lo que ella dice, que era una chiquita, que no había tenido experiencia, y no sé qué, yo tenía la idea de que ella tenía mucha más experiencia en laser que yo tenía la experiencia, digamos, de haber competido afuera y todo eso, pero no la tenía muy clara en el laser, la verdad. Hacía lo que podía. Y tampoco estaba muy entusiasmada con el tema del laser porque me costaba mucho. Entonces, pero
yo el recuerdo que tengo es que a mí me costaba competir contra Ceci. Bueno, otra cosa que tienen en común, además de tener la medalla, de ser mujeres, es que las dos compitieron en un barco de una sola persona, Cere en Europa y Ceci en Laser, y se bajaron de esos dos barcos para hacer campaña en un barco con tripulación. En el caso de Serena fue una incursión muy cortita en el 470, y en el caso de Cecilia, bueno, lo que todos conocemos, la campaña con Santi. ¿Me cuentan un poquito de cómo fue pasar de navegar solas a navegar con una persona más? A mí me costó mucho. Yo sigo estando muy acostumbrada a hacer las cosas de forma individual. Soy muy autoexigente, y me costó mucho el darme cuenta que las otras personas no eran iguales y que no se les podía exigir lo mismo. De hecho, me sigue costando el día de hoy, en mi familia y en todo. Es algo que realmente es una lucha constante que tengo contra mí, el no tener que pedirle al resto lo mismo que me exijo yo, y no me sale y me enojo cuando el resto no hace las cosas como yo haría. Bueno, pero tenés poder de autocrítica, Sere. Sí, igual Lo no lo estás domino. reconociendo. Tengo que ir a la psicóloga. Otra más que tiene que revisar algunos asuntos. Sí. Y bueno, competir, correr con otra persona, por un lado estuvo bueno para ver esto también, pero no era lo que a mí no me gustó, no me convenció, me costó demasiado, yo no tenía barco propio tampoco, no era el mío, lo alquilaba, un 470 alquilado, que es súper delicado, bueno, fue todo un tema y no funcionó. No prosperó. No. Había sido tripulante de Cadet, ¿no? A mí me dicen acá nunca. por cucaracha que vos fuiste tripulante de Cadet. Fui un fin de semana tripulante. El sábado fui de tripulante de Cadet y el domingo no quise ir. Bueno, acá te mando un beso tu timonel de ese momento. ¿A dónde? Que te recuerda con cariño. Mi vida. Bueno, y en el caso en el caso de Ceci, contame cómo fue pasar de navegar sola. Bueno, en realidad no navegaste primero con Santiago. Sí, primero navegué con Esteban, que es un muchacho de Rosario. Siempre le estaré agradecida por mostrarme su pasión por los catamaranes. Nos cruzábamos en Rosario, yo entrenando en Laser y él navegando solo, loco, en Tornado. Era un apasionado, se había hecho hasta un sistema para poder destumbar el barco solo, porque un catamarán de ese porte es muy complejo estumbarlo, no necesitas peso. Entonces, como él navegaba solo, se había hecho todo un aparejo para poder destumbar el barco cuando se tumbaba y demás. Y bueno, nos cruzábamos los dos locos malos por el río, y alguna vez me invitó a navegar, y bueno, ahí me empezó a gustar mucho, y cuando surgió esto de la campaña mixta en un catamarán, dijimos, bueno, qué linda oportunidad para que iniciemos esta aventura juntos. La escucho hablar a Cere y respecto a lo que es la formación de un equipo, y o sea, lo que yo aprendí, por lo menos, es que como que cuando uno está sola, hay algo que es fácil, que bueno, uno toma todas las decisiones y no tenés que discutir ni que consensuar con nadie. Pero cuando uno logra formar un equipo con mucha confianza, en donde los roles estén muy bien distribuidos, y que cada uno pueda aportar desde su lugar la parte que le toca, obviamente teniendo muy consensuado el objetivo común, porque si no tenemos un objetivo común que sea el mismo, es prácticamente imposible, que me parece que es lo que le sucedió a Cere en su experiencia, y no estamos todos en el equipo dispuestos a dar y dejar lo mismo por ese objetivo común, es muy complejo. Entonces,
bueno, encontrar 2, 3, 4 locos o locas para un objetivo tan alto es complejo, no es fácil. Pero para mí cuando se logra ese espíritu de equipo que se necesita, cuando se logra encontrar las personas con el mismo objetivo y con las mismas ganas de hacer eso, para mí es muy potenciador, o sea, te potencia al máximo, porque cuando de repente una parte del equipo, un integrante del equipo tiene alguna decaída o estás un poco bajo energía, tenés otro que está empujando siempre, y cuando el otro cae, estás vos que estás empujando, y es como que, no sé, tengo la sensación, no sé bien cómo explicarlo, pero como que sola, viste, podés llegar más rápido a un lugar, pero en equipo al final podés llegar más lejos, porque es más complejo, ¿viste? Y te tenés que esperar, y le tenés que tener paciencia al de al lado, y te tienen que tener paciencia a vos, pero podés llegar más lejos. Obviamente en términos de resultado, en un deporte individual llegás a una medalla de oro, o de plata, o de bronce, o quinto, o lo que sea, y en el deporte en conjunto también es lo mismo, pero como persona, como que te termina potenciando para llegar a un lugar más lejos, me parece, como persona, no sé si me estoy expresando bien o explicando bien. Y Sí, creo que es muy complejo. te explicás perfectamente. Yo he logrado eso ahora con mi equipo de trabajo. Y es más relajado y es más lindo. En aquel momento, desde la competencia, no lo logré. No sé si porque esto no es una competencia o porque, bueno, he encontrado las personas. Pero en aquel momento me fue muy difícil realmente. Es buenísimo que lo hayas logrado y que lo hayas disfrutado. Sí, no es fácil, no es fácil. Y de hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo tenemos un montón de discusiones, de peleas, de debates, y estaba pensando recién que creo que algo muy, muy importante es que cuando hay un equipo, y es por eso que siempre en los deportes en conjunto hay un líder, hay un capitán o una capitana o una líder, que tiene que cumplir muy bien su rol. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo, nuestro capitán y nuestro líder es Santi, por su trayectoria, por su experiencia, y, y cada uno tiene un rol muy particular, y cuando logramos cada uno estar muy bien situado en el rol, me parece que funcionamos muy bien, y tenemos que como confiar mucho en cuál es el camino y cuál es el sistema de trabajo que tenemos, y tenemos que estar en consenso constante. Ahora, cuando empiezan a haber de repente diferencias, y una persona quiere una cosa y otra persona quiere otra, ya ahí es muy complejo seguir trabajando, porque no estamos todos tirando para el mismo lado. Y es por eso que también es tan complejo el trabajo en equipo, porque mucha parte, creo yo, depende de dejar por completo la palabra yo y empezar a que sea por encima de la palabra yo, la palabra nosotros. Y eso te pasa en la familia, o sea, en todo porque la familia también es un equipo, te pasa en todo. Y hay que dejar egos de lado, y hay que saber consensuar, y en esto coincido mucho con Cere, es difícil, es complejo. Es complejo. ¿Pensás, Ceci, que si no fueras mujer, no hubieses corrido con Santi? ¿Pensás que Santi hubiese elegido un hombre para correr si no existiera la categoría mixta obligatoria? Seguro que hubiera elegido un hombre. Hay muchísimas personas que están de acuerdo con la categoría mixta obligatoria, y hay otras personas que no. Y tengo rivales, hombres y mujeres, que están felices con esa decisión de la World Sailing, y hay otros rivales que no, que les gustaría otra cosa, y yo creo que si no sería obligatorio, hoy yo no estaría corriendo con Santi.
Bueno, agradezcámosle al que puso la categoría mixta y al que nos puso a las mujeres. Bueno, agradezcámosle en realidad a todas las mujeres que hace muchísimos años se empezaron a mover para empezar a visibilizar los logros femeninos. Ibas a decir algo. No, es complejo porque creo que hay algunas personas que opinan, bueno, pero ¿por qué la World Sailing tiene que obligar a que haya una categoría mixta o que haya igual cantidad, en este caso, por ejemplo, el Comité Olímpico, igual cantidad de mujeres que de hombres compitiendo en los Juegos Olímpicos? Y yo particularmente opino que al final son necesarias estas decisiones en este momento en el cual todavía las mujeres no tuvieron tantas quizás oportunidades o igualdades de condiciones y que quisieran estar ahí, y hay una dificultad para llegar ahí. Entonces se necesita quizás alguna de estas decisiones que sean como más obligatorias para poder darle el espacio, para que se genere un contexto para que después haya libertad de elección y que cada uno y cada una pueda dedicarse a lo que tenga ganas de dedicarse. Entonces quizás, bueno, para algunas personas no es una buena decisión, pero en lo que a mí respecta y mi opinión, me parece que es una decisión como obligada para que después se termine dando con naturalidad, que cada una y cada uno elija lo que quiera hacer. Totalmente, totalmente. Es como un péndulo. Estamos en un momento en donde es un poquito obligado, pero vamos a llegar, vamos a volver y nos vamos a quedar en el lugar que tenemos que estar. No, o sea, a nivel, después del Optimist, o en la mayoría de los deportes, hay muchos más hombres que mujeres practicándolo ya en una edad más juvenil o adulta, y también esto tiene que ver, me parece, con una cuestión cultural, con que la mujer no tiene un futuro profesional en el deporte como lo tiene el hombre, o que la mujer no está tan bien visto que tenga un cuerpo marcado y deportivo, y más masculinizado, por no salió. Sí. Entonces sí, todo eso hace que al final, a la hora de las competencias internacionales a niveles juveniles y profesionales, es por eso que haya menos cantidad de números, y es por eso que se tienen que tomar estas decisiones para que en la base las chicas, a la hora de decir, che, yo capaz que quiero en un futuro dedicarme a esto, digan, bueno, va a haber una oportunidad. En cambio, antes no la había. Yo no sé cómo lo vivió Cere, o si Cere alguna vez tuvo el pensamiento de querer ser profesional de la vela o no, pero por lo menos cuando yo era chica, a mí ni se me ocurría pensar que iba a ser una profesional de la vela, porque no había lugar para las mujeres en la vela. Entonces, era lógico que todas las mujeres dejen la vela y se pongan a hacer otra cosa porque no se imaginaban en el futuro en eso. Mirá, Ceci, yo la verdad, a mí me criaron, yo tengo un hermano más grande, 2 años más grande, y mis papás me criaron como que era lo mismo. O sea, yo ayudaba a mi viejo en casa con las cajas de herramientas, a hacer esto, a hacer lo otro, y creo que eso fue una gran suerte, que nunca me inculcaron que la mujer no lo podía hacer, o cosas así. Igualmente creo que llega un punto en que si la mujer quiere ser madre o algo así, termina sí o sí separándose un poco del deporte, porque se encarga más de los chicos. Eso siéndonos a una edad más avanzada, ¿no? Cuando uno es chiquito, no. Pero me parece que va mucho también en la crianza, y por supuesto que en las mujeres muchas veces es más complicado. Yo me acuerdo cuando yo fui en el 90 al Campeonato Mundial de Cadet, y eran todos varones, y yo, y mis viejos estaban re preocupados, porque era la única nena, y yo me acuerdo que mi papá iba a las reuniones de la federación y decía, no, porque la nena, y yo decía, papá, no soy una nena, tengo 15 años, y hoy con 45 digo, era una nena, y realmente, igualmente los cuidados que hay que tener con las nenas
son mayores que los que, hoy te lo digo como madre, son mayores que los que hay que tener con los varones, pero eso no nos tiene que dejar de lado, porque lo podemos hacer exactamente igual. Así que bueno, así lo viví yo, y igualmente cuando yo terminé pasar, digamos, mis campañas olímpicas, la cantidad de chicas que había navegando era muchísimas más que cuando yo empecé, que éramos, nada, 3 o 4. Y eso estaba buenísimo. Vos dejaste de navegar porque te cansaste de navegar, Cere, no porque quisiste, o porque quisiste ser veterinaria, o tuviste que dejar para formar tu familia. ¿Cómo fue eso? Creo que se dio todo junto. Yo me cansé de navegar. La verdad, te cuento la verdad, Luz, fue un día en Contame la verdad. Te cuento la verdad. Un día en Dársena que llovía, que hacía frío, y yo estaba en el bar ahí arriba, en el primer piso de Dársena, mirando el río, y decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? Que creo que todo el que se navega alguna vez se lo ha planteado, y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Todos los días. Y dije, voy a estar acá, estaba la regata postergada, voy a Estaba estar acá hasta las inteligencia. 4 de la tarde, Sí. y no se va a correr. Y dije, yo me voy, ya está, ya fue, me Yo voy. me voy. Y me fui. Y me fui y llegué al taller de que era mi novio, que ahora es mi marido, que vivía en Lanús, llorando de que me había ido del club. Y entonces me acuerdo que mi suegro me dijo, bueno, Cere, no pasa nada, es una regata, ya otro día vas a correr. Y yo dije, no, fue la última regata. O sea, yo sentía que había sido la última regata, y de hecho la regata se corrió, y fue la última regata que corrí. Nunca más. Nunca más. Pará, disculpame, pero corriste con nosotras el femenino. Fue la última vez que me subí a un barco, Te obligamos. y la otra vez fue esa vez que corrieron con ustedes el femenino. Nunca más me Te subí a un obligamos. barco. Sí, sí. Y paralelamente creo que tuve la suerte, porque yo creo que que fue una suerte, que a mí me atrajera tanto y me gustara tanto los animales y la veterinaria, porque eso me impulsó muchísimo a hacer el gran esfuerzo que hice para estudiar. Creo que fue una suerte que desde chiquita yo dije que iba a ser veterinaria, y es el día de hoy que disfruto cada día que trabajo, pero lo disfruto como si fuera a ir a correr una regata. Y creo que eso me llevó al hacer el esfuerzo de poder estudiar y hacerlo paralelamente. Y después la familia siguió, yo estaba de novia ya en ese momento, y siguió su curso y llegó la familia, digamos. Se dio todo más o menos junto, pero yo no tenía más ganas de correr y esas cosas. ¿Pensás que hubieses podido compatibilizar una campaña olímpica con un marido y probablemente algún hijo ya? Yo personalmente no, creo que se puede hacer, pero yo creo que no hubiera podido, porque para mí era una dedicación plena a algo. Hoy en día me es difícil limitarme, como te digo, con el tema, por ejemplo, hoy de la veterinaria, limitarme las horas de trabajo para dedicarle más tiempo también a mi casa, a mi familia. Me cuesta porque le dedico a pleno. De hecho, antes de la reunión vine corriendo de hacer una cirugía, y me llamaron Sí. hoy a las 2 de la tarde y dije, sí, voy. Y dije, uy, tengo la reunión, y bueno, no importa, voy igual. Entonces, eso me atrae mucho. Tiene que ver con tu nivel de autoexigencia, que era igual para navegar o para ser veterinaria o para ser madre. Exactamente. Para todo. ¿Y vos, Cecilia, cómo te ves en el futuro? Cecilia, sí, María Luz. Cecilia Carranza-Zaroli. Primero no quiero dejar de aportar que yo tuve la misma suerte que Cere, y vengo de una familia que tengo 2 hermanos, una hermana, y nos criaron a todos por igual. Soy hija de una madre que es una guerrera, y es una trabajadora que me ha inculcado el valor más lindo que puede tener una persona, que es el del trabajo. Y lejos estuvo de dedicarse solo a ser madre.
Entonces, es una persona que ha superado un montón de obstáculos, y eso a mí me dio la suerte, me dio la oportunidad de no mirar, o sea, de no pensar ni siquiera por qué pasaban algunas cosas, sino que de seguir para adelante, atravesando obstáculos para poder lograr las cosas que yo quería lograr. Pero sin embargo, me parece que tanto en el caso de Cere como en mi caso, somos unas afortunadas, pero eso no significa que todas las personas corramos con la misma suerte. Y es por eso que creo que las oportunidades tienen que estar dadas para todos igual, y me parece que al final termina pasando lo mismo con el sexo masculino, porque es la estigmatización o lo que la cultura dicta, porque tampoco en su momento estaba bien visto que si eras varón te dediques a ser bailarín. ¿Y por qué? O sea, si yo soy varón y te van a hacer bailarín, o sea, y yo soy mujer y te van a hacer deportista, y para mí no era un problema en mi casa, pero conozco historias de que sí, que era un problema. Y también conozco historias de que han dejado justamente porque no se veían en un futuro como profesionales, y en el caso de los varones podían sí serlo, y entonces tenían la oportunidad de seguir haciéndolo. Entonces, para mí, a pesar de que mi historia no haya sido así, que corrí con un montón de suerte en ese sentido, el día que me di cuenta de esto, para mí estuvo bueno, porque yo hoy desde mi lugar trabajo para tratar de que si tengo al lado una persona que no está corriendo con la misma suerte que yo, ayudarla para decirle, bueno, tratá de hacerlo igual. Puede ser una posibilidad para vos y tenés que abrir un camino, a pesar de que parecería que eso no va a suceder. Eso por un lado, que me quedé con el otro tema anterior. Y por el otro lado, futuro. Es interesante porque también es un poco sobre el mismo tema. A mí me gustaría formar una familia, y hoy me encuentro, pienso a futuro, y me pregunto si podría ser madre y seguir siendo navegante profesional, y me cuesta mucho verlo, me cuesta mucho visualizarme haciendo las dos cosas, y creo que tiene que ver al final con el rol en el cual estamos puestas las mujeres, porque yo pienso, bueno, ¿cómo seré madre estando 250 días del año afuera? Y hay muchísimos padres que lo son, y están 250 días del año afuera, y evidentemente les es más fácil desprenderse de su rol de cuidadores de hijos que a las mujeres. Yo miro para adelante y digo, puta, yo no sé si podría estar 250 días afuera, porque yo me siento totalmente responsable de estar presente en el cuidado diario y en la crianza y en todo lo que hay que hacer y lo que implica ser madre. Entonces yo particularmente estoy como en esos pensamientos que rondan por mi cabeza, y me parece como un tema que es complejo, que hoy atraviesa a un montón de mujeres, que les pasa lo mismo, y bueno, yo estoy tratando de resolverlo y viendo cómo hacer. Mi deseo es ser profesional, como que me cuesta mucho verme abajo del barco, miro para adelante, me imagino mojándome, y no me pasa lo que le pasó a Cere. Me gusta estar mojada y sufrir arriba del barco, y no sé cómo se resolverá esta incógnita. Y bueno, eso quedará para la próxima charla. Así es. Eso quedará para la próxima charla antes de Tokio 2021. Ahí lo hablamos. Ahí vemos cómo algo tendré que resolver. Y sí, pero bueno, lo vas pensando. ¿Te gustaría ser madre vos, gestar vos? Porque bueno, vos estás en pareja con otra chica. Así es, sí. Me gustaría a mí, también le gustaría a ella, y bueno, son eso, decisiones que hay que tomar. Por suerte tenemos para elegir, decisiones que hay que tomar, y justamente que dependen de nuestra actividad profesional. Y la pensaremos en base a eso. Muy bien, ¿y se sienten apoyadas las dos por sus parejas en sus respectivas actividades? Sí, las dos admiramos mucho lo que hace la otra, las dos tenemos actividades muy particulares, tratamos de acompañarnos. ¿A qué se dedica Mica? Contanos.
Mica es actriz de teatro musical, así que puede pasar por acá atrás haciendo algún show. Y es una actividad también de mucha pasión, corazón, como la que hago yo, con horarios raros y diferentes a los míos. Tratamos de compatibilizarlo, y ella hoy es una gran admiradora del deporte y de nuestra profesión, y yo hoy soy una gran admiradora de lo artístico, así que está bueno. Y en el caso de Cere, su esposo también es deportista. Contanos un poquito, Cere. Mi marido es Daniel, se llama Daniel Belli y corre en autos de carrera, es piloto. Nos conocimos gracias a un sponsor que teníamos en común, que era Biferdil, los shampoos Biferdil. Y bueno, es difícil también acompañarlo porque de hecho no lo acompañamos. Nos quedamos siempre en Buenos Aires, él viaja bastante y corre en el interior del país. Y con las chicas nos quedamos en casa, lo vemos por tele, pero ha tenido algún... Bueno, ahí está un poquito lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Que por ahí es más fácil para los hombres continuar con su vida en el caso del deporte o en cualquier otra profesión que les insuma viajes Sí, el tema acá es, yo creo que nosotros entendemos, al menos yo, al haber competido también, entiendo lo que él hace cuando está en sus carreras, y entonces nos parece que yo tengo 2 nenas, ir las 3 justamente a acompañarlo en ese momento puede ser muy lindo, pero también puede desconcentrarlo, puede, digamos, incomodarlo en las situaciones cotidianas, ¿no? Que él, en vez de estar con el auto, con su equipo, con todas esas cosas que tiene que estar por ahí prestando atención a dónde estamos, si necesitamos algo o algo así, porque el mundo del automovilismo es bastante especial. Entonces yo prefiero estar en casa, aunque muchas mujeres acompañan a sus maridos en las carreras. Yo lo hemos hablado un montón de veces, y por más que sería hermoso estar ahí, coincidimos en que lo mejor es que nosotros nos quedemos acá. Hemos ido alguna que otra carrera, pero bueno, preferimos no digamos, molestar entre comillas, obviamente, en ese momento. Así que eso también nos acompañamos, por más que yo en este momento no compita, sé lo que es estar en esa y bueno, bancar ese momento. algo. No te escucho yo, Luz. Se te complicó la internet, Luz. Se le cortó todo. Dile que vos tampoco. Se cortó la internet, sí. Tampoco nosotros escuchamos. Se fue directamente, nos abandonó. ¡No! Igual Sí, yo me estreso mucho, porque a mí Luz me dijo, che, mirá que Cere no sé si va a hablar mucho, ¿eh? Y te veo, Cere, muy, muy habladora, me encantó. Ay, Dios, volvé, Luz, ahí está. ¿Me escuchan? ¡Acá estoy! Bueno, podía fallar. Le estaba preguntando a Serena si volvería a elegir todo lo que le pasó. Y después me la contestás vos, Ceci. Sí, Luz, la verdad es que volvería a elegirlo. He dejado muchas cosas de lado, igualmente, muchas cosas. Yo lo volvería a elegir. Me pasa muchas veces en que no sé si lo elegiría para mis hijas. Ellas son chicas todavía, no navegan, no las he llevado al mundo del yachting, en parte porque muchas veces Daniel no está, y entonces a mí me parece que es un deporte que es más para hacerlo en familia, que es muy difícil que uno haga una cosa, el otro haga otra cosa. Bueno, ellas hacen patín, les va bien, empezaron a competir este año, y a veces me pasa que yo no sé si elegiría todo lo que yo hice y lo que pasé para ellas. Sí, pero vos no tenés que elegir por ellas van a elegir solas, así que quédate tranquila. Se lo puede estimular o no. Claro.
¿Y vos, así que, Ceci? bueno, yo creo que sí, yo haría lo mismo, ¿eh? Volverías a vivir todo lo mismo. ¿Vos, Ceci? Yo también, y mi lado exigente me dice obviamente que le gustaría como a algunas cosas agregarle como cierto grado de profesionalismo que hoy la experiencia me da, pero es una tontería lo que pienso, es mi lado exigente, porque también de todo lo que hice aprendí y hoy estoy donde estoy por cada paso que di, así que es una tontería pensar eso, pero bueno, Claramente. tengo que contar porque está bueno, si hay algún tonto o tonta que piensa lo mismo que yo, que sepamos que estamos en la misma. Todos. Todos querríamos tener la máquina del tiempo. Bueno, yo otra cosa que de las entrevistas que vi, de las imágenes de ustedes y que noté, era que ustedes eran las únicas que lloraban en el podio. Bueno, en el caso de Santiago lloraba Santiago también, pero yo me voy a centrar en la parte femenina. Vieron que bueno, que hay veces que los deportistas, los anglosajones, son un poquito más duros, son un poquito más, menos viscerales, menos sentimentales. Nosotras, las mujeres, somos súper sensibles y encima, en nuestro caso, somos latinas y uno demuestra todo lo que le pasa. Este factor emocional, este llorar de emoción y a veces me imagino también de bronca, ¿sienten que le jugó más en contra o a favor? Porque a veces ser muy visceral te juega a favor para las cosas. ¿Se entiende lo que les estoy preguntando? Sí, pero no sé contestarte. A vos, Ere, cuando viste a las otras chicas en el podio que no lloraban, y vos eras la única que llorabas, ¿por qué te parece que te pasó? ¿Qué Creo que aflojaste? lloraba tanto que no podía mirar al resto. ¿En qué pensaste en ese momento? Yo, la verdad que en Sydney cuando... Yo soy muy llorona igual, voy a la reunión de jardín de las nenas y también lloro. Sí. Pero en Sydney, ¿qué pensé? Nada, me acordé de todo lo que hice, de todo el esfuerzo de mi familia, de todo el esfuerzo que hicieron todos, porque yo creo que llegado a ese punto no es uno solo el que hace el esfuerzo. El esfuerzo lo hace la familia, lo hacen los amigos, lo hace un montón de gente que está alrededor tuyo. Y la verdad que eso me emocionó mucho. Me emocionó haber llegado ahí, haber tenido la capacidad de llegar, la capacidad de elegir eso y poderlo lograr, y haber tenido la gente que tuve alrededor que me acompañó, que para mí eso fue importantísimo. Si yo no hubiera tenido la gente que tuve alrededor, no lo hubiera logrado. Yo eso lo pienso igual que, como dije antes, que yo había vuelto contenta porque sabía que había hecho todo lo que podía hacer. Esto yo lo dije otras veces y lo sigo pensando. Creo que uno llega a ganar una medalla olímpica no solo por el esfuerzo de uno, sino por un esfuerzo de un montón de gente que tiene alrededor. Desde, como te digo, desde los amigos de bancarte porque no estás en el cumpleaños o porque no sé qué, hasta los entrenadores que te ayudan, un montón de cosas. Y eso fue lo que me causó mucha emoción y me sigue emocionando hoy. Con muchos me sigo viendo y algunos he dejado de verlos, aunque en algunas ocasiones me comunico, pero tengo el recuerdo como si fuera hoy de las cosas. ¿Te seguís emocionando cuando lo recordás? Siempre. Qué lindo. ¿Y vos, Ceci? Yo también, yo estoy por llorar ya. Pero yo también soy muy emotiva y también lloro mirando la serie, la película y todo. Y de hecho creo que en ese podio tenía un nivel de... estaba como sedada, porque si hubiera llorado lo que tenía que llorar, era un papelón. Pero no es que me contuve ni nada, pero simplemente estaba en un estado de conciencia
en términos espirituales, absoluto, en el que sentía una paz y una tranquilidad enorme, una gratitud difícil de expresar, y hoy puedo llorar lo que... puedo no, porque en ese momento no quise llorar, pero hoy miro para atrás y me emociono y lloro, y pienso todo lo que hice para llegar ahí, y lo duro que fue, pero a la vez lo volvería a hacer, y eso creo que te hace las vivencias, todo lo que uno vive en el equipo, todo lo que te acompaña, lo que dijo Cere, lo que te acompañan tus seres queridos, la oportunidad de estar cerca de tus seres queridos en ese momento, que fue lo que me pasó a mí en Río, que esté tu familia que te apoya desde tanto tiempo, con todas las cosas en común y las diferencias y todo. Son todas emociones bellísimas. Creo que también la pregunta que vos hacías, creo que es positivo ser así de viscerales y de emotivas por ser latinas. Yo lo veo como positivo. En algún momento creo que hay que ser fría, sí, pero el ser así de viscerales te hace hacer cosas, te hace hacer locuras, te hace darlo todo, te hace sacar fuerzas de donde no las tenés, te hace no parar ante las adversidades, te hace querer hacer justicia ante cualquier injusticia, y eso, me acuerdo, me lo enseñó mi querido compañero Santiago Lange en mis primeros Juegos Olímpicos en Beijing 2008, cuando yo estaba mal porque mi entrenador no tenía acreditación y me sentía sola, que me agarró y me dijo: Ceci querida, esto, lejos de tirarte para atrás, te va a fortalecer. Porque nosotros los latinos tenemos un montón de problemas y de adversidades que de repente los europeos no las tienen, y a la hora de salir a correr la regata y a colgarse, te aseguro que vos te vas a colgar mucho más que la francesa que tuvo todo solucionado. Entonces, creo que sus palabras fueron muy justas, y eso es lo que me hace pensar que al final termina siendo positivo. Totalmente. Es un poco lo que es la mujer, ¿no? Que saca poder de donde no se sabe, de los ovarios debe venir, y que le mete para adelante. Esa misma sensibilidad, esa misma, el hormonazo, porque no se olvide que nosotras tenemos toda una parte también física, y no voy a decir un físico más débil, tenemos un físico femenino que tiene sus características, y que al lado de los hombres a veces estás en desventaja o pasás por procesos por los que ellos no pasan. O sea, la igualdad tiene que existir a nivel cultural, pero es una realidad que los hombres y las mujeres no somos iguales. Voy a aportar una cosa. Estoy leyendo un libro de una neozelandesa que se llama, en castellano, Las mujeres no somos hombres pequeños, y explica que las mujeres, porque es muy deportivo el libro, y explica las diferencias entre las mujeres y los hombres, para que las mujeres puedan sacar el mejor rendimiento de ellas por sus procesos hormonales. Entonces explica cómo la gran mayoría de los estudios para los entrenamientos físicos están hechos a base de los hombres y no de las mujeres. Entonces eso hace que en muchas oportunidades las mujeres no puedan llevar a su máximo rendimiento, que es menor en términos físicos que el de los varones, pero si encima se entrenan mal por no conocer esos procesos hormonales y cómo es la mejor manera de entrenar en cada proceso hormonal, la diferencia termina siendo mayor aún. Entonces, lo que te quiere decir es, no hagas la misma rutina pero con menor peso, o la misma dieta pero con menores calorías, sino que tenés que hacer algo diferente. Y estudia mucho la fisiología de la mujer para poder aportar en ese sentido, para que podamos rendir mejor. Me encantó, ya lo anoté el título. Las mujeres no somos hombres pequeños, anoten. Te chusmeo hablando de esto de los procesos hormonales que cuenta Ceci.
para Sydney, habíamos regulado todo eso también en los entrenamientos. Para que no te caiga la menstruación en el momento de la competencia. Que el momento ¿sí? donde más rendimiento tenés es la semana posterior. Así que habíamos hecho todo para que la semana de la competencia de Sydney fuera el momento posterior a la menstruación. Dios. Hasta ahí habíamos llegado. Sí. Aguanten las chicas. La última pregunta que les voy a hacer. ¿Qué pregunta odias que te hagan? Esa no te la voy a contestar. Dale. No. Es la única que me dijiste que no me ibas a contestar. Claro, por eso. Quiero Bueno, saber inventate algo. Apareció tu exentrenador Alejandro Clos, me sale en la pantalla. Sí, no sé por qué. No me está saliendo. Porque está con el micrófono activo. Alejandro, silenciate, mi amor. Ahí está. Ale, Ahí querido. está. Ahí está. Bueno, Serena no nos quiere contar cuál es la pregunta que más odia que le hagan. Disculpen, estaba andando en bicicleta. Qué grande. Te cuento cuál fue Hola la Alejandro, pregunta ¿qué que tal? más- ¿Cómo te va, mi amor? Chau, Bueno, me voy, Serena me no voy. me quiere contestar. No molesto más. La realidad es que me molestaba mucho cuando muchos periodistas, después de los juegos, así, me preguntaban por qué había tenido que engordar. Y entonces yo tenía que contar de por qué, que no era que yo había engordado, había comido torta 4 años. Y volver a explicar que el entrenamiento físico y bla, y todo esto, y me molestó porque como que todo el mundo centraba el tema en que yo había tenido que engordar. Que Había engordan. preguntas tanto más interesantes para hacer que esas. Y bueno, nada, eso. En realidad no era engordar, Eso. sino que era entrenar Eso. un montón para tratar de tener más musculatura, para que el músculo pesa más que la grasa, bla, 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 todo este tema. Y esa era la pregunta que más me molestaba. Sí, de hecho en las imágenes de tu última regata, cuando ganaste la medalla de oro, de bronce, perdón, de la Medal Race, cuando entraste, el periodista, que no era Bonadeo, dijo que habías tenido que dejar la estética de lado para ganar el peso, y yo me quedé con eso, digo, mirá lo que está diciendo este hombre, esta chica acaba de ganar una medalla en un Juego Olímpico, y este hombre está contando que tuvo que dejar la estética de lado. Esa era la nota de color. Te digo que Bueno. ahora estaría bárbara, después de tener las 2 nenas estoy igual, de peso. Vamos, carajo. Y vos, Ceci, ¿cuál es la pregunta que detestás que te hagan cuando te hacen entrevistas? Mira, la más compleja de explicar y que te la hace todo el mundo es ¿qué se siente? Esa es la más compleja de explicar. Tipo, vamos a parar, o sea, sentémonos con un mate que te explico, ¿viste? Porque es un montón de cosas. Sí. Después, son preguntas graciosas, la verdad no sé si me enoja alguna, pero yo tampoco soy muy, no me enojo demasiado, soy muy paciente. Pero me han llegado a preguntar cada cosa, por ejemplo, ¿a vos también te dieron medalla? Y no, flaco. No, o sea, ¿Cómo te dieron? Un papel de premio. Después, Contalo de Mirta Legrand, te lo pido por favor. pero bueno, eso no me hicieron a mí la pregunta. Después Bueno, se le hicieron a Santi, pero... me han llegado a preguntar, pero vos también te fuiste a vivir a Río? Y no, flaco, mandé una muñeca a Río Claro. y en mi casa. Y sí, me fui a vivir a Río, si arriba del barco vamos 2 personas, tenemos que entrenar de la misma manera. O sea, pero son preguntas desde la ignorancia, que dan gracia, dan gracia. Y Claro. ¿a vos te gusta la de Mirta Legrand? Yo quiero que cuenten lo de Mirta. Porque el público se renueva, dice Mirta. Mirta Legrand le preguntó a Santi cómo se llamaba su colaboradora, y eso a la gente le da gracia.
Y bueno, y esa soy yo. Frase no odio. La colaboradora. A algunos le da bronca, a algunos le da odio, y bueno, yo me río. Señora, no Bueno, joda. acá en el chat todos se están riendo. En realidad, bueno, mientras ustedes iban hablando, bueno, leí un montonazo de preguntas. En general, están todas contestadas a lo largo de la charla. Todo el mundo quiere felicitarlas, todo el mundo dice que es muy lindo escucharlas. Bueno, acá la esposa de mi primo Jero hizo una pregunta, pero ya está contestada. Muchísimas chicas hablando de las dificultades de las mujeres, pero que bueno, que de a poquito nos vamos posicionando y que todo al final va en pos de va hacia una sociedad mejor, más justa, con equidad, con igualdad. Bueno, en general es todo lo que me dicen. Han contado algunas cosas, pero son cosas muy picantes que realmente no las puedo reproducir por acá, después se las cuento por privado. Y tengo una última pregunta re cholula. ¿Son amigas de las leonas? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cere Está compartió buena Villa también, Olímpica o no? Eso también me la han hecho varias veces. En Sydney yo dormía con las leonas. Claro, vos compartiste Villa Olímpica. Sí, sí, pero no, en aquel momento hemos tenido algún que otra charla, después ya no me he quedado como amigas, no. Ay, qué lástima, quería que me hagas la gamba y me hacía un zoom con las leonas. ¿Sabés qué? Me voy para arriba, dejo la ortodoncia. Es que con nosotras no vendés nada. ¿No te pusiste la gorra, Cecilia? No me puse la gorra. ¡Ponete la gorra! Bueno, chicas, yo creo que con esto vamos a cerrar. Para mí realmente fue un placer total. Primero fue un placer todas las charlas anteriores, y mañana te llamo, Ceci, porque, o sea, voy a extrañar las videollamadas eternas para charlar. Le quiero agradecer, pero infinitamente, al Club Náutico Mar del Plata, que nos prestó el Zoom, para que podamos charlar y que nos puedan escuchar un montón de chicas que navegan. Y a ustedes, obvio. Bueno, gracias Luz, en serio, por reunirnos. A mí que me cuesta hacer un poco estas cosas, ya me convenciste. Al Náutico Mar del Plata, obviamente, y bueno, a todos los que estamos viendo. Estoy viendo a mi sobrino que me está mirando, y un montón de gente más. Que ahora con la cuarentena no lo puedo ver, y casi que camina ya. ¡Ay, claro! El de Augusto. Bueno, ya vas a poder. Ahora hay que cuidarse, hay que quedarse adentro, hay que seguir mirando Zooms. Yo, si Juaní Grimaldi me sigue prestando, la semana que viene organizo otra. Quería las leonas, pero bueno, veo que ustedes no me pueden ayudar, no sé. Yo te ayudo. ¿Vos las conocés? Sí. Listo. Mañana te llamo, Ceci. Entramos juntas en el cenar. No, yo también, nada, muchas gracias. Para mí, lo que dije al principio, es un placer enorme hoy estar compartiendo esta charla con Cere, que ha sido de gran inspiración para mí, tanto ella como muchísimos otros deportistas y otras deportistas. Y de hecho me di cuenta en la ceremonia de apertura de Buenos Aires 2018, que estaba compartiendo un momento muy especial con grandes deportistas consagrados y consagradas que yo siempre había admirado, y no me había dado cuenta que en ese momento podía estar a la par de todas esas personas. Y bueno, esta es una oportunidad más. Me encanta que hayas traído a Cere, que los logros que ya quedaron más atrás de repente no se visibilizan tanto, y son logros que por las circunstancias del momento, en ese momento costaron un montón, y como que son muy valiosos en ese sentido. Entonces creo que la experiencia esa
es valiosísima también para las futuras generaciones y los chicos y las chicas de hoy en día que tienen un montón más de recursos y de repente no tienen la magnífica experiencia de hacer a pulmón que tantas herramientas te da, tanta garra te da, tanto deseo te da de poder lograr lo que querés lograr. Así que, Luz, excelente idea, te agradezco un montón, y gracias a todas las personas también que están acá escuchando.